Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús por concedernos el alto privilegio de hablar de tu bendita y santa palabra. Pedimos pues que tú nos guíes a través de tu divino y santo Espíritu y que este tema sea de edificación para todo tu pueblo. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, vamos a leer una porción en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de Cirene, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos, y vamos a decir algunas cosas ahora. El término griego eclesia, que se traduce iglesia, significaba asamblea o congregación o reunión. Originalmente se usaba para designar una asamblea de ciudadanos para tratar asuntos comunales o políticos en una ciudad griega, En hebreo había una palabra similar, quejal, que se usaba para referirse a una asamblea hecha con propósitos religiosos. En el periódico helenístico de la historia de Israel, la palabra griega que se buscó como equivalente fue sinagoga, y quiere decir reunir, juntar. Cuando se hizo la traducción de la Biblia hebrea al griego, la Septuaginta, donde decía quejal, se puso sinagoga, pero también se traducía como eclesia. En diversos lugares, y en ella estaba escrito, según todas las palabras que habló Jehová en el monte el día de la asamblea, o sea, eclesia. Deuteronomio 9:10. Aquí menciona asamblea y congregación igual a eclesia. Hermano, la introducción que da el diccionario es mucho más larga y no tenemos el tiempo para detallarla toda. Pasemos al nacimiento de la iglesia. Y cuando algo nace es porque ya existía. Nosotros hemos visto Hechos 2:1 en adelante. Pero en el mismo libro de los Hechos 4 dice que cuando ellos oraron, la tierra tembló. O sea que el poder de Dios se manifestó allí maravillosamente. El origen del Pentecostés. En Pentecostés se celebraba el encuentro entre Dios y Moisés. O sea que ese es el origen del Pentecostés, o más bien de la fiesta.
el encuentro entre Dios y Moisés. La fiesta de Pentecostés tipificaba el derramamiento del Espíritu. Tenía lugar 50 días después de la fiesta de las primicias. Con la venida del Espíritu Santo se cumple la promesa del Señor de que no nos dejaría solo. Qué bueno, ¿verdad? El Señor cumple su promesa. Yo no os dejaré solo, yo le enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Veamos el verso 2, donde realmente quiero señalar algo. Cuando leí este verso, lo asocié cuando Dios sopló aliento de vida en su nariz, y fue el hombre un ser viviente. Esto lo comparé con Génesis 2:7, porque hay como cierta similitud. Sopló allí el día de Pentecostés y Dios sopla en la nariz de este ser que Él crea. En el nacimiento de la iglesia, sopló un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. De manera que todos tenían vida, vida del Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía sobre los hombres, pero no como un residente permanente. Y dice David en el Salmo 51:11, no quite de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. No lo estoy diciendo textualmente, usted lo puede leer. Pero ahora el Espíritu Santo ha hecho residencia en nosotros. Y esto usted lo puede ver en Juan 14, verso 17, que está en y con nosotros. Inmediatamente se derrama el Espíritu Santo. El Señor usa a Pedro y gana 3,000 almas para Cristo. Leamos el verso de Hechos, capítulo 2, verso 42. Continuamos, hermanos, donde ahorita finalizamos, que dijimos que íbamos a explicar el verso 42 del 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí hay algo muy importante y es la obediencia. Perseveraban en la doctrina de lo que se le enseñaba, de los apóstoles, en la comunión unos con otros. O sea, tenían comunión hermanos con hermanos. Había una coinonía entre ellos. Perseveraban en el partimiento del pan, en aquello que el Señor le había dicho, de que debían de recordarle que simbolizaba el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Y algo muy importante, en las oraciones. O sea, ellos participaban en las oraciones. Entiendo que quizás habían hermanos que eran tan amantes a la oración que si en una casa había un culto de oración, ellos participaban. Si es posible, en otra había otro culto de oración, pues ellos también participaban en la oración. La oración, alguien la ha llamado en un libro, fuente de poder. Y el Señor mismo Jesucristo oró fervientemente cuando se iba a enfrentar realmente a la crucifixión, y dice la Biblia que sus sudor eran como grandes gotas de sangre, porque él realmente como humano sabía lo que le venía, pero realmente él iba a hacer el sacrificio por cada uno de nosotros. De manera, hermanos, que la oración es algo importante. Veamos algunas cosas que es la iglesia y que tiene la iglesia. Ya vimos que la iglesia tiene poder y poder del Espíritu Santo.
Ustedes saben que hubo alguien que quiso que se le vendiera de ese poder, un mago, ¿verdad? Pero realmente esto no es por dinero, sino que esto es por la gracia de Dios. La iglesia también se le ha llamado columna y baluarte de la verdad. En las columnas se ponían anuncios, y una columna sabemos lo que significa. Los grandes edificios tienen columnas que están bien profundas en el suelo y son bien fuertes para soportar un edificio. Ahora, el baluarte de la verdad. Y esto nosotros lo encontramos en 1 Timoteo 3:15. Baluarte, punto estratégico en forma de torre, desde el cual se hace posible el ataque a una ciudad. Eso es lo que dice el diccionario bíblico en cuanto a lo que es el baluarte. Entonces Dios nos ha dotado a nosotros realmente con armas para nosotros derrocar a nuestros enemigos. A la iglesia se le ha llamado también la luz del mundo, y esto está en Mateo 5:14. Hermanos, dice la Biblia que nosotros somos esa luz y que la luz no se prende y se pone debajo de algo, debajo del almud, debajo de algo que la tape, sino que se saca para que alumbre. Y nosotros tenemos, como luz que somos, que alumbrar a los que están en tinieblas. No es quizá tanto nuestra predicación, no es quizá tanto lo que nosotros digamos, no es que quizás tanto lo que nosotros sepamos. Es realmente que alumbremos al mundo con nuestro ejemplo, que alumbremos al mundo porque tenemos al Señor que es la luz, el Señor está en nosotros y debemos de dejar que el Señor actúe en nosotros para que sea Él que refleje esa luz. Bueno, también la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y esto está en Mateo 5:13. Pero dice ahí que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hollada y ser echada fuera. De manera que todos hemos oído acerca de la sal. Realmente, usted se imagina comer sin un puntito de sal. La sal da el punto a la comida. Pero la sal también preserva. La sal preserva. Y la sal se necesita casi en todo lo que se hace. De manera que el Señor, sabiendo el gran significado de esto, nos compara con la sal de la tierra. Nosotros estamos para no realmente en el sentido contrario, salar, porque sería un sentido contrario. Algo salado es malo. No. El punto exacto realmente, seguir al Señor como Él dice, hacer las cosas como Él nos dice, para no pasarnos, ¿verdad? Porque hay hermanos que se pasan y quieren ellos hacer las cosas ellos. No, dejar que sea el Señor que esté en nosotros haciendo las cosas. Por eso no hay mejor prédica que la misma Biblia, la palabra del Señor. Entonces, hermanos, en cuanto a eso, nosotros debemos de dar el ejemplo de ser la sal de la tierra. También la Biblia dice que nosotros somos embajadores del Señor. 2 Corintios 5:20. ¿Qué es un embajador? Bueno, dice el diccionario: persona enviada como mensajero por un líder, rey o gobernante para que realice una misión frente a otra persona, generalmente de otro país. Ustedes saben lo que es un embajador, ¿verdad? Bueno, cada país tiene su embajada en otro país, y esa embajada pues defiende a sus ciudadanos y también le hace diligencia cuando tiene que hacerle alguna diligencia. Pues nosotros, como embajadores del Señor, estamos acá para hacer realmente las diligencias espirituales. Estamos acá representando el cielo,
estamos acá representando al Señor y somos enviados por el Rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la oración intercesora de Juan 17 dice el Señor, para que sean uno como yo en el Padre. O sea, como yo y el Padre somos uno. Hermano, debemos de reflejar esa unidad de la cual hablamos ahorita. Tenemos que ser uno realmente en el Señor. Somos sacerdotes del Señor. La iglesia ejerce el sacerdocio, no como el sacerdocio antiguo, donde se sacrificaban animales y esas cosas. Ya se ha hecho el sacrificio perfecto que lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y esta porción que habla del sacerdocio está en 1 Pedro 2, 9. Entonces, hermano, dice la Biblia en Colosenses 2, 14, que Él ha clavado el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea, había un acta que decía de todos sus pecados, de todos mis pecados, y Cristo realmente la quitó y la ha clavado en la cruz, la ha crucificado. De manera que nosotros somos libres por el sacrificio de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. O sea, mi hermano o hermana, ¿usted ha considerado que es parte mía y que yo soy parte suya? Bueno, eso es lo que somos. Somos un cuerpo con muchos miembros. Y hay miembros distintos realmente, pero cada uno tiene su función en el cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, de ahí que nadie puede pretender ser una isla en la iglesia del Señor. Nadie puede pretender no tener un pastor, no tener un anciano, no tener alguien que le amoneste, vivir como independiente. No, porque realmente somos un cuerpo y Dios ha dado esos dones del pastorado, del hermano que amonesta, del hermano que está atento a su hermano por amor a él, cuidándolo. De manera que usted y yo no podemos ser independientes de la iglesia si realmente nos hemos entregado al Señor Jesucristo. Tenemos que dar el ejemplo de que pertenecemos al cuerpo de Cristo y amar realmente a la iglesia como se amaban. Bueno, no lo vamos a hacer como lo hizo la iglesia primitiva en verdad, porque reconozco que no lo vamos a hacer así. Pero por lo menos parecernos a aquella iglesia del Señor. Ahora digo parecernos, pero sí tenemos que cumplir con lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, aquí tenemos que recordar que tenemos que amarnos unos a los otros. Ustedes saben que Juan habló mucho de esto. Juan habló del amor que nosotros debemos de tenernos los unos a los otros. Y que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Y que el que no ama a su hermano no es de Dios, sino que es del maligno. Esto sí es algo profundo, ¿verdad? El que no ama a su hermano no es de Dios. De manera que ahí hay algo que identifica realmente, que dice si usted realmente es cristiano. Usted tiene que tener ese fruto de amor para con su hermano, porque bien conoce usted el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, y debemos de perdonarnos con esos frutos que dio, que tiene el Espíritu Santo y que usted tiene y que yo tengo. Entonces, esos versos de Juan son Juan capítulo 2, verso 10, Juan capítulo 3, verso 10 y Juan 3, 17. Ahí habla realmente del amor que nos debemos tener todos los
hermanos. Nosotros tenemos que realmente amarnos todos unos a otros. Debemos realmente, hermanos, de cumplir con la palabra de Dios y debemos de amarnos los unos a los otros. Recordemos, hermano, que nuestro Maestro nos amó, no habiendo nosotros hecho nada para merecer ese gran amor del Señor Jesucristo. Pero Él lo ha hecho por amor. O sea, no es porque nosotros lo merecemos ni nada de eso, sino que Él lo ha hecho por amor a usted y por amor a mí. De manera que la iglesia tiene todos estos atributos y debemos de ponerlo en práctica. Todos estos dones que Dios le ha dado a la iglesia debe de ponerlo en práctica. Deseo que este humilde pensamiento sea de edificación para el pueblo de Dios. Dios le bendiga grandemente.